Segundo tema, libertad de expresión, pero libertad de expresión respetando los derechos de los otros, de las otras y los excesos que se cometen, que a veces son registrados por asociaciones y a veces no, asociaciones de periodistas, propietarios de medios, a veces sí y a veces no, y eso me preocupa. Y para compartir esta preocupación he invitado nuevamente a Susana Bejarano, politóloga, analista política, muy involucrada en los medios, comprometida también con los medios. Bienvenida, Susana, nuevamente. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia. Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia de La Razón. Y quiero darle la bienvenida también a Verónica Córdoba, que está vía Zoom. Vero, comunicadora de origen, pero ha echado raíces más bien en el mundo del cine, de la producción audiovisual, es columnista de La Razón, sin dejar de observar, al igual que Susana, lo que está sucediendo en los medios. Gracias, Vero, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un tema que realmente vale la pena discutir. Sí, ya que tiene la palabra Vero, ¿por qué no comienzas? ¿Te preocupa este tema? Lo he planteado así de manera general. Bajo el paraguas de libertad de expresión podemos incitar a la violencia, podemos incitar al odio. Hemos hablado acá con Susana, de hecho, de cómo se han comportado algunos medios y en las redes también algunas personas después de este atentado contra Cristina Fernández, vicepresidenta en Argentina. Llama la atención que ante una escena tan clara de una persona que llega, se acerca a la autoridad y le apunta con un arma y gatilla un arma cargada con 5 balas y no dispara, hayan después reaccionado en los medios y sobre todo en las redes con ideas del tipo fue un autoatentado, cortina de humo, cuando no, un periodista, y lo lamento, fue en Bolivia, que dijo debió ensayar, ¿no? Verónica, ¿estoy exagerando o hay algo más allá de este hecho que nos debería preocupar? Claro, evidentemente es un tema que hay que pensarlo. Yo lo veo desde un punto de vista más global, ¿no? Más allá de las actitudes individuales de algunas personas desubicadas. El punto está en que estamos en una etapa de historia de las comunicaciones en las cuales ya no existen los filtros tradicionales dados por la ética o por la profesión o por último las regulaciones que hace que los medios de alguna manera controlen este tipo de exabruptos. Ese periodista del que estamos hablando no ha dicho esta muy triste frase en su medio, lo ha dicho en sus redes sociales. Entonces, el hecho de que las redes sociales sean una caja de resonancia de todo tipo de discursos de discriminación, de discursos de odio, y que no exista ningún tipo de posibilidad de que eso se corrija, se modere, sino que simplemente sea un espacio totalmente abierto a todo tipo de construcciones narrativas violentas, es algo que nos debería preocupar, porque este periodista es un periodista en su vida diaria, en su profesión, en su trabajo, y fuera de su horario de trabajo opina en un espacio personal y por tanto, pues el medio no puede hacer nada al respecto. Pero la audiencia que lee esa opinión tiene la referencia de autoridad de esta persona, de este periodista, y eso genera una influencia. Y lo mismo pasa con políticos, lo mismo pasa con un montón de personas que en sus redes sociales dicen lo que nunca podrían decir en un medio como este, por ejemplo, como La Razón. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar dónde están los límites de la libertad de expresión, dónde están los límites de la moderación pública que puede haber, y cómo podemos mediar este tema en un periodo en el que las redes sociales dominan el discurso. Entonces, creo que ahí es donde se está generando estas polarizaciones y estas divisiones que luego redundan en hechos de violencia como el que hemos visto con la vicepresidenta de Argentina. Entonces, yo no sé, la verdad no tengo la respuesta, pero creo que sí deberíamos reflexionar como colectivo. Las asociaciones de la prensa seguramente que debería ser el tema número 1 en su agenda, pero también los demás, ¿no? Todos los ciudadanos que
que vemos que esto es una cosa que se está saliendo de control. Y no hay fronteras claras. ¿Qué dice Susana? Bueno, yo creo que el periodismo está atravesando un momento muy crítico, ¿no? Lo vemos, ¿el boliviano o el periodismo en general? El periodismo en general, ¿no? Pero evidentemente a nosotros nos hace interés lo que sucede en nuestro país, ¿no? Está atravesando definitivamente un momento que es crítico porque vemos un periodismo que más allá de las restricciones propias que debería tener, ¿no? Más allá de si hay o no cierta institucionalidad, si hay o no cierta norma, es decir, estamos todo el tiempo pensando, ay, se debería normar, ¿no? Pero antes deberías normarte tú. Es decir, evidentemente el periodista al que hacemos referencia no ha puesto ciertas cosas en su medio. ¿Su medio suscribe o no suscribe? ¿Por qué el medio no dice nada? ¿No? Cuando le pasa a un periodista algo por fuera, digamos, de su medio o no haciendo coberturas de su medio, digamos, cierto tipo de violencia, qué sé yo, por supuesto que las asociaciones o existe cierto tipo de solidaridad con este periodista. ¿Cómo existe tanto silencio cuando un periodista que genera noticia, que genera opinión pública, así sea un espacio público, propio, pero público, ¿no es cierto?, genera esta declaración? ¿Cómo es que nadie dice nada, no? Y ahí es donde hay ciertas cosas que debe ir un poco más allá de la legislación. Y yo creo que el periodismo, y reitero, está atravesando su peor momento porque no pasa por no tener una posición. Uno puede tener una posición, pero esa posición, por supuesto, que debería, ¿no?, estar un poco libre de varias cosas, ¿no? Una posición realmente independiente de varias cosas, independiente, por ejemplo, del poder económico, independiente del poder partidario, independientemente del poder político, ¿no? Y yo creo que aquellas personas que permanentemente están generando, construyendo noticias, por lo tanto construyendo opinión pública, deberían ser un poco más mesuradas, ¿no? Así sean en sus espacios públicos personales, porque esa persona que mañana escribe en el periódico, en su espacio público personal, tiene también cierto tipo de influencia y, por supuesto, como persona se constituye en una voz que mañana la lees en el periódico y por lo tanto tiene una fiabilidad distinta de pronto a aquellos trolls que se esconden detrás de cuentas falsas y toda esta cuestión, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención que el medio al menos no haga un pequeño comentario que diga que no suscribe esa declaración de un periodista suyo, que las asociaciones... No se ha citado un medio, es un medio escrito, es El Deber, y el claro, periodista, me olvidé el nombre, pero podemos recuperar el tweet. Que las acciones estas de este periodista, o que las instituciones que existen, digamos, ¿no?, que deberían velar por un comportamiento ético, ¿no? Y yo ahí no vamos a ser inocentes, es decir, ay, no, que sea objetivo, que sea imparcial. Eso no existe, nunca ha existido en el periodismo, por favor, ¿no? Pero por lo menos los límites éticos que tienen que ver con el respeto a la vida, porque ¿qué es más sagrado que la vida, Claudia? ¿No es cierto? Qué pena que no han entrenado para a una persona. O sea, a ti te puede no gustar Cristina Kirchner, puedes estar de acuerdo, puedes estar en contra totalmente del kirchnerismo, pero no puedes sacar en las redes sociales un mensaje de odio y un mensaje que es apología del delito, apoyando una situación de violencia extrema que pudo degenerar en una situación de crisis extrema en un país. Es decir, es gravísima esa declaración y es sorprendente realmente cada vez más más extraño, más llamativo, ¿no?, que las instituciones mandadas, digamos, un poco a proteger y a velar que los constructores de opinión pública y de generación de noticias actúen bajo los marcos de la ética, no digan nada. Y no se trata solamente de la información. A ver si recuperamos el tuit de este periodista. Ahí está, ahí está Suárez, periodista de El Deber, ¿no? Eso le faltó hacer al anterior, ensayar, ¿no? Es el comentario que hace a raíz de este tuit de Carlos Montero.
Hay no solamente estas muestras en la información, también en los textos de opinión. Voy a hablar también de página 7, donde ha aparecido en estos últimos días un texto de opinión que termina así. Y ahí le cuento, esta es otra, eso fue en Brasil, esa es otra. Hay un texto en página 7, le leo este último párrafo para pasarle la palabra a Verónica, sobre la opinión, no solamente sobre la información, sobre la opinión. Termina así este texto. En un país donde la justicia ha retrocedido varias décadas en pocos años del gobierno del MAS, este libro llega en el momento preciso para ayudarnos a reflexionar sobre la justicia que queremos para todos los bolivianos, o quizás la justicia mínima a la que podemos aspirar cuando todo el sistema parece haberse desmoronado por el oportunismo y la corrupción. Esto no es lo que importa. Lo que me importa hoy es este último párrafo. Me viene a la mente esta pregunta, dice el articulista. ¿Cuánto aprendería el vicepresidente Choquehuanca si supiera leer? Es un texto de opinión, pero este último párrafo me parece que raya ya en lo que ni la información, ni la opinión, ni la libertad de expresión debe permitir como algo lógico en nuestras reflexiones, en nuestro intercambio de ideas. Y voy a hablar de la razón también, para que no digan que solamente apunto al deber y a página 7. En el periódico La Razón, también el entonces columnista Bacaflor escribió una columna en la que trataba de narcopresidente a Evo Morales. Y en ese momento la entonces subdirectora Mabel Franco le dijo que no podía publicar algo así, a lo que Bacaflor obviamente reaccionó con toda furia y nos trató de masistas. En fin, esta es otra historia, para citar los 3 ejemplos, El Deber, página 7, La Razón en su momento también. Es decir, ni siquiera la opinión, por ser opinión y bajo el gran paraguas de la libertad de expresión, nos puede permitir este tipo de planteamiento de ideas. Verónica, ¿qué dices? Puedo pensar qué pasaría si yo agarrara un cartel, ¿no? Un papelógrafo gigantesco y en la ventana de mi casa escribiera insultos a mi vecino, le dijera a mi vecino barbaridades y colgara ese cartel en la ventana que apunta a la casa de mi vecino. Posiblemente mi vecino podría denunciarme o demandarme por afectar a su honorabilidad. Posiblemente la policía me obligaría a retirar ese cartel de mi casa, porque hay una regla básica de convivencia entre personas que implica no que no puedas detestar a tu vecino o no que no puedas tener opiniones muy fuertes acerca de él o ella, así como cualquier autoridad. De tenerlas las puedes tener, pero hay ciertas normas de convivencia que dictan de que hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y yo no entiendo por qué eso no sucede también en los medios. O sea, yo puedo, si mi vecino me insulta públicamente y no puede probar sus afirmaciones contra mí, yo puedo demandar a mi vecino y puedo ponerlo en problemas por dañar mi prestigio y mi honorabilidad. Pero si un periodista o un columnista hace lo mismo en un medio de comunicación, no puedo hacer eso, porque lo dejen unas normas que no se aplican al común de los mortales, y yo no entiendo por qué. Evidentemente un abogado seguramente nos podrá explicar esto mejor, y en particular la historia del el Tribunal de Prensa y de las diferentes regulaciones que se han generado justamente también para proteger el derecho que tenemos las personas de expresarnos libremente en una democracia. Pero ese derecho de expresarnos libremente no significa que sea un derecho de insultar y de dañar la dignidad de los demás impunemente. Ahí yo pienso que las instancias de la prensa están fallando. Sí. Están fallando porque no están cumpliendo con el objetivo con el que han sido creados, que son, evidentemente, por un lado, proteger la libertad de expresión, pero también por el otro lado, evitar este tipo de situaciones que no son correctas de ninguna manera.
Yo lo que quiero es devolver un poco la pregunta, porque la verdad es que no estoy muy informada porque no trabajo en medios de comunicación formales o como periodista, pero me gustaría saber, Claudia, ¿qué criterios aplica las asociaciones y los gremios de periodistas en estos casos? Sí. En qué medida y hasta qué punto un medio, la dirección, la edición de un medio puede, eh, digamos que matizar este tipo de situaciones para evitar que se dañe la honorabilidad y la dignidad de las personas simplemente porque se puede? Sí sabe de agresiones, y con esto voy a terminar esto en los últimos minutos. Sí sabe de agresiones Susana Bejarano aquí presente, porque en redes y en medios tradicionales también la han agredido, la han acusado. Hubo todo un lío con una fotografía publicada como noticia en Página 7, pero en este último tiempo también no faltó el loquito que difundió un cartel de buscada como una delincuente. Susana, ¿hiciste algo alguna vez? Sí, cuando sucedió lo de Página 7, precisamente, que me involucraban y me ponían en una red, digamos, ¿no? Las fotitos con esas articulaciones de redes y toda aquella cuestión en, por ejemplo, el tema de Neurona, ¿no? Como si yo hubiera adjudicado contratos. Por la fotografía de una por cena. una fotografía de una cena, donde además el periódico contesta, es una investigación que se abre en torno a Susana Bejarano, y yo no aparezco en la fotografía. ¿No? Entonces es una fotografía que hacen de una cena en mi casa, ¿no? Y yo no aparezco en la cena. Bueno, pero entonces ahí me tocó decir, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, la misma pregunta que se hace Verónica, ¿cómo uno puede desaparecer al medio del periódico tan impunemente, ¿no? Porque además Isabel Mercado contestaba, lo que pasa es que Susana Bejarano le cae mal el periódico Página 7. Ella lo ponía así textualmente, ¿no es cierto? Y entonces, si yo critico al periódico Página 7 por un mal trabajo, estoy sujeta a que luego el periódico Página 7 me monte una situación. ¿Te das cuenta? Entonces, el peligro en el que está el ciudadano, ¿no es cierto? Bueno, yo investigué, hice toda una denuncia al Comité de Ética, ¿no? Que es donde corresponde. Creo que es el Tribunal Nacional de Ética, el Tribunal ¿no? Nacional de Ética, donde corresponde hacer. Me tocó revisar el código de ética aprobado en el año 2010, además con la confluencia de muchísimos periodistas de las diferentes asociaciones departamentales y, bueno, pues la nacional, ¿no? Que sale finalmente producto ese código de ética. Y la ley de imprenta. ¿Hubo resultado? No, de ninguna manera, ¿no? No me contestaron, no hubo una resolución. Claro, parte de los miembros del Comité de Ética en ese momento eran columnistas de Página 7, entonces ahí uno dice, bueno, es muy complicado porque los pones en una situación apretada, ¿no es cierto? En el medio que publican les toca sancionar sobre el medio que publican, ¿no? Entonces no tuve ningún tipo de respuesta oficial. Pero me tocó revisar la normativa, y en la normativa son clarísimos, y es una normativa que está, digamos, apoyada por una serie de periodistas que en ese momento representaban a las distintas asociaciones, y que en ese momento hubo ciertas movilizaciones en rechazo precisamente de lo de la ley de racismo y discriminación, y es en donde se impulsa más este código, ¿no es cierto? Y ahí muy claramente Claudia expresa que que un periódico no puede sindicar en ninguna parte. No puede sindicar en noticias, no puede sindicar en opinión, no puede insultar, ¿no? Lo expresa claramente. Ni calumniar. La ley de imprenta, que la defienden a capa y espada, ¿no es cierto?, los periodistas, que no la quieren modernizar, que tiene más de 100 años, etcétera, ¿no? Y también el Código de Ética. También el Código de Ética dice que cuando el periódico ha fallado, ha ofendido a alguien, ha dado una información que era falsa, ha involucrado a alguien en un hecho que no era real, como ha sido mi caso, ¿no es cierto?, lo que debería hacer era gestionar los mismos espacios que se han gestionado para reproducir esa cuestión que es falsa, ¿no es cierto?, gestionar en los mismos espacios la disculpa, la rectificación y toda aquella cuestión. Entonces yo aparecí 6 días en portada, ¿no es cierto? Y hubo una disculpa un día, ¿no?, del tamaño de esta cuestión, ¿no es cierto?, diciendo, no estamos de acuerdo con la caricatura que hace Abercor sobre Susana Bejarano, ¿no es cierto? Pero no hay una disculpa sobre el hecho, qué sé yo. Argumentaba por ahí Página 7 y decía, bueno, es que el hecho está en investigación, ¿no?
Luego hubo una investigación, se judicializó el tema con el ministro Murillo, a quien Página 7 siempre le ha creído, incluso en aquella retórica de se dispararon entre ellos, Página 7 apoyó esa retórica, en aquella retórica de quieren hacer explotar la planta, hubo un editorial de Página 7 que apoyaba esa versión, etcétera, ¿no? Cuando se judicializó el tema y aparecieron una serie de nombres, de hecho una serie de detenidos por el tema del caso Neurona, mi nombre no apareció. Pero nadie, y en el periódico, y eso lo dice su código, y eso lo dice su ley, etcétera, ¿no es cierto? Nadie tuvo la honestidad intelectual de decir, cuando nosotros sacamos 6 días seguidos, ¿no es cierto? De todas las personas a las que sacamos 6 días seguidos, ninguna de las personas aparece en la judicialización del caso Neurona. No lo hicieron, ¿no? E incluso involucraron a mi esposo, ¿no? Que, por Dios, ni conocía a la gente porque eran mis invitados, ni conocía a la gente, ni absolutamente nada. Y de hecho, digamos, apareció una publicación que lo ponía a él como representante de Página 7. Y Página 7 lo embarra, lo ensucia, etcétera, etcétera. Que eso tiene que ver un poco, Claudia, con invalidar la voz de la gente que critica que haces mal periodismo. Eso es lo que pasó. Ahora, en el tema de los columnistas, yo coincido plenamente con Verónica y hay una normativa que existe, el Código Nacional de Ética, que la gente lo puede revisar, la ley de imprenta a la que los periodistas han defendido a capa y espada, pese a ser una ley que no toma en cuenta ni siquiera la radio, solamente toma en cuenta los periódicos, ¿no es cierto? Que explícitamente habla que no se puede generar insultos sobre personas, ni sindicar a nadie, que eso lo hacen los jueces, no lo hacen los periodistas. Y aún así, a pesar de que existe toda esa normativa, hay un proceso, por eso yo te decía, de degeneración total del periodismo, y donde se le ha ocurrido a gran parte de los periodistas que a nombre de ser periodistas tienen la libertad de insultar a personas, tienen la libertad de anteponer su posición política para embarrar a lo que ellos entienden el adversario, y han venido los periodistas a ocupar, yo creo que el escenario político y la crisis del sistema de partidos políticos fue tan grande que el periodismo ha asumido que pueden reemplazar a los partidos políticos y a las fuerzas políticas y empezar a batallar en ese campo que no les corresponde, que es el campo de la política y no el campo de la información. Entonces ahí me parece que debería haber un proceso de estas asociaciones que luego se eligen por 80 votos y todo lo que quieran, pero si quieren recuperar credibilidad, de hacer cumplir esa normativa que ha sido aprobada por ellos mismos, por el mismo periodista. Gracias. Nos pasamos del tiempo. Susana Bejarano, Verónica Córdoba, quería instalar el tema porque hay todavía mucho por discutir, por aclarar, por dialogar, por avanzar en el periodismo. Gracias a ambas.